¿Qué tal? Ahora vamos a revisar el principio de inducción en su versión más general. Vamos a empezar viendo el concepto de conjuntos inductivos. Veremos la definición, por decirlo así, de arriba a abajo de este concepto y una definición de abajo hacia arriba. Después veremos la equivalencia de ambas definiciones y finalmente el principio de inducción en su versión generalizada. Empecemos con el concepto de conjuntos inductivos. La idea de un conjunto inductivo, en el sentido presente, es el de un conjunto que podemos construir empezando con cierta base a la que le aplicamos un conjunto de operaciones y funciones de forma repetida. Entonces, si B es el conjunto base y O es el conjunto de operaciones, podríamos escribir O de B como el resultado de utilizar las operaciones en el conjunto base. El conjunto más pequeño que resulte de aplicar las operaciones al conjunto base será nuestro conjunto inductivo. Este sería el conjunto que llamaríamos O de B. Bueno, ya antes hemos visto casos de conjuntos inductivos. Por ejemplo, el conjunto de las fórmulas bien formadas de LS0 es un conjunto inductivo. La base es el conjunto de las fórmulas atómicas y las operaciones son las operaciones de formación de fórmulas con las constantes lógicas. Por poner otro ejemplo, supongamos que la base con la que empezamos es el conjunto de estos símbolos: dos puntos, paréntesis izquierdo, guión y paréntesis derecho. Supongamos también que la operación para construir es la yuxtaposición, es decir, poner un símbolo después del otro. Entonces, el conjunto resultante, O de B, va a incluir elementos como este o como este, pero también como este. Bueno, ahora vayamos a la definición más rigurosa, digámoslo así, de arriba a abajo. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto universo o ambiente al que llamaremos U y un conjunto O de operaciones y funciones. Por poner un ejemplo, supondremos que O es el conjunto que solo contiene a F y G, donde F es una operación diádica y G es una función unaria. Pero lo que vamos a decir se generaliza de manera obvia para conjuntos incluso infinitos de operaciones. Decimos que cualquier subconjunto de U, S, está cerrado bajo las operaciones del conjunto O, siempre y cuando, para cualesquiera elementos A y B de S, F de A y B y G de A o G de B, también son elementos de S. Es decir, que S contiene los resultados de aplicar las operaciones a todos sus elementos. Eso significa que esté cerrado bajo estas operaciones. Bueno, ahora consideremos un conjunto base B, es decir, uno que contiene las cosas que consideramos o que queremos tomar como los elementos iniciales. Bueno, decimos que un subconjunto S de nuestro universo U es inductivo siempre y cuando la base sea un subconjunto de S y además S esté cerrado bajo las operaciones de O. Bien, ahora consideremos a la intersección de todos los subconjuntos de U que sean inductivos, a la que vamos a llamar C estrella. Entonces C estrella es la intersección, como viene aquí, de todos los subconjuntos inductivos de U. Es decir, C estrella es el conjunto de los elementos, y solo ellos, de todo subconjunto inductivo de U. Esto significa que va a ser el subconjunto inductivo más pequeño de U. Este es el subconjunto del universo que contiene todas y solo las cosas que se pueden construir a partir de la base B mediante las operaciones en O. Bien, ahora podemos ver otra forma de construir el conjunto inductivo más pequeño, que le vamos a llamar, digamos, de abajo hacia arriba, como también le llama Enderton. Consideremos listas o secuencias de n elementos de U para cualquier número natural, como esta, x1, x2, etc. hasta xn, para algún número natural, n. Bueno, digamos que una secuencia es una secuencia de construcción cuando cada uno de sus elementos es o bien elemento de la base o el resultado de aplicar las operaciones en O a alguno de sus elementos anteriores. Es decir, si la secuencia tiene n elementos, entonces para cada índice i menor o igual a n, se cumple al menos una de las siguientes condiciones. O bien la cosa con ese índice está en la base, o bien hay un índice j menor a i tal que xi es el resultado de aplicar g a la cosa xj que está, digamos, anterior en la lista. O bien hay índices j y k menores a i tales que xi es el resultado de aplicar f a xj y xk. Es decir, toda secuencia de construcción, cada uno de sus elementos va a ser o bien un elemento de la base, o bien el resultado de aplicar g a un elemento anterior en la lista, o bien el resultado de aplicar f a dos elementos anteriores en la lista, anteriores a esa cosa xi. Bueno, ahora podemos definir Cn como el conjunto de las cosas x, tales que alguna sucesión de construcción de longitud n termina en x. Es decir, el conjunto de todas las cosas, tales que hay una lista de 1, 2, 3, 4, n cosas, donde el último punto es x. A eso le llamamos una sucesión de construcción de longitud n.
Cn simplemente toma las cosas que terminan en esa longitud. De esta definición se sigue que, por ejemplo, C1 es igual a la base. ¿Por qué? Pues porque las sucesiones de longitud 1 solamente pueden contener elementos de la base, pues para aplicar las operaciones se requieren más elementos anteriores. Es decir, los elementos de la base tienen una sucesión de construcción de longitud 1. ¿Por qué? Porque solo está ese elemento. No se construyen a partir de nada más, están en la base. Además, los conjuntos de cosas están ordenados de esta forma. Los que tienen una sucesión de construcción longitud 1 están contenidos en los que tienen una sucesión de construcción de longitud 2, etc. Y eso debido a que los elementos de C1 son los de la base B, los de C2 son los que aparecen tras un paso de construcción sobre los de la base, los de C3 son los que aparecen tras construir sobre los anteriores, etc. Y los anteriores se van preservando, por decirlo así. Finalmente podemos definir C subestrella es igual a la unión para cada n de Cn, es decir, el conjunto de todos los puntos x tal es que alguna sucesión de construcción termine en x, de cualquier longitud, ¿no? Es decir, de cualquier n natural. Veamos ejemplos. Un ejemplo que vimos en un video anterior es el del conjunto de las fórmulas de LC0. Nuestro universo sería el conjunto de todas las expresiones. El conjunto base, subconjunto del universo, sería el de las letras proposicionales, P, I para un subíndice natural. Y las operaciones O será el conjunto de las operaciones de Anderton de construcción de fórmulas. El conjunto inductivo C, por decirlo de alguna forma, sería el conjunto de todas las fórmulas. Otro ejemplo son los números naturales. El universo U serían los reales y la base sería el conjunto unitario del 0. Así obtenemos el conjunto inductivo S, que sería el conjunto de los naturales, al aplicar una única operación, elemento del conjunto de operaciones, que es el sucesor o el sumar 1. Empezando con 0, obtenemos los naturales sumando 1 cada vez. Entonces, nuestro conjunto de operaciones solo contiene una sola operación, que es la operación de sucesor. Es decir, tomas el conjunto base que es 0, y le vas sumando 1 más 1 más 1 más 1, y así al infinito te da el conjunto de los naturales. Bien, ahora podemos ver que las dos definiciones de hecho son equivalentes. Ambas producen el mismo conjunto, que será el conjunto inductivo más pequeño dentro del universo U, a partir de la base B y de las operaciones en el conjunto O de operaciones. Entonces, este es el teorema. C estrella es igual a C subestrella. La demostración. Empecemos notando que para demostrar la igualdad demostramos ambas inclusiones. Empezamos con C estrella es subconjunto de C subestrella. Bien, notamos que si C subestrella es inductivo, entonces como C estrella es el inductivo más pequeño, tenemos que C estrella tiene que estar incluido en C subestrella. Bueno, pues veamos que C subestrella sí es inductivo. En primera, el conjunto base es un subconjunto de C subestrella y además C subestrella está cerrado bajo las operaciones en O. Vamos a verlo. Para la operación binaria F, si X e Y están en C subestrella, es decir, existen secuencias de construcción que terminan en X y en Y, podemos concatenar sus secuencias y agregar al final el resultado de Fxy, de forma que el resultado de Fxy sea elemento de C subestrella, porque habrá alguna secuencia de alguna longitud n tal que termine en este resultado de aplicar f a x, y. También, si x es elemento de C subestrella, entonces podemos tener una secuencia que termina en g de x. Veamos la otra inclusión. C subestrella es subconjunto de C estrella. Veamos que para cualquier x, el hecho de que sea elemento de C subestrella implica que sea elemento de C estrella. Si es el caso que x es elemento de C subestrella, entonces hay alguna sucesión de construcción que termine en x, por definición. Bueno, pues sea n la longitud de esta sucesión. Si n es igual a 1, entonces ya habíamos visto que x va a ser elemento de la base, va a ser un elemento inicial. Y por ello x va a pertenecer a C estrella, por la definición de C estrella. Pero si n es mayor a 1, entonces x debe ser el resultado de la aplicación de f o de g a elementos anteriores en la secuencia. Por lo que va a ser elemento también de de C estrella, dado que sabemos que C estrella está cerrado bajo estas operaciones. Y esto termina con la demostración. Bueno, ya que hemos demostrado la equivalencia de ambas definiciones, es decir, que producen el mismo conjunto C estrella igual a C subestrella, podemos decir que el conjunto producido es el conjunto generado a partir de la base B mediante las operaciones en O. Entonces, este es un teorema, es nuestro principio de inducción general. Se hace el conjunto generado a partir de la base B mediante las operaciones en O. Si S es un subconjunto de C, de este subconjunto generado,
que contiene a la base B y está cerrado bajo las operaciones en O, entonces S es igual a C. Es decir, el conjunto generado a partir de la base mediante las operaciones es siempre único, al menos el conjunto más pequeño. La demostración, vamos a ver las dos inclusiones, empezando con C subconjunto de S. Notamos que como S es inductivo, C debe ser parte de S, pues C es el conjunto inductivo más pequeño, es decir, va a estar incluida en todos los conjuntos inductivos, ¿sí? Y también obviamente está generado a partir de la base mediante las operaciones. Y la otra inclusión, que S es parte de C, es parte del teorema, como vemos en la formulación del teorema. Y esto termina con la demostración. Vamos a terminar con un ejercicio para revisar comprensión. Este dice simplemente así: explica cómo podemos representar al conjunto de los enteros como una construcción inductiva. ¿Cuál es el universo, la base y el conjunto de operaciones que nos permiten obtener un conjunto inductivo que nos dé, que sea idéntico a los enteros? Gracias por haber visto este video y nos vemos la próxima.